Antes de profundizar en este mensaje, quiero invitarte a hacer una pequeña declaración de fe en voz alta. Aunque no veas la respuesta hoy, confía en que nada ni nadie quitará la bendición que Dios ha reservado para ti. Hazlo con convicción, que estas palabras marquen el inicio de una transformación en tu forma de ver la espera, las pruebas y el propósito divino que te espera. Cuando Dios habla, su palabra es irrevocable. No hay fuerza en el universo que pueda oponerse a lo que Él ha decretado. Isaías nos recuerda esta verdad con contundencia, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esta no es una afirmación poética sin peso real. Es una declaración de poder divino que atraviesa generaciones, circunstancias y resistencias humanas. Cuando Dios promete, su palabra no vuelve vacía. ¿Pero qué significa esto en nuestra vida diaria? A menudo nos encontramos con barreras que parecen inamovibles, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, oportunidades que se escapan de nuestras manos. En medio de estas situaciones es fácil preguntarnos si realmente Dios está en control. Aquí es donde la promesa de Isaías nos confronta con una realidad mayor. El propósito de Dios no está sujeto a la incertidumbre humana. Si Él ha determinado algo para tu vida, ninguna persona, circunstancia ni fuerza puede detenerlo. Pensemos en la diferencia entre los planes humanos y el propósito divino. ¿Cuántas veces hemos visto sueños personales frustrarse, proyectos caerse o relaciones desmoronarse? Los planes de los hombres son frágiles porque dependen de recursos limitados, voluntades cambiantes y factores externos que no podemos controlar. Pero el propósito de Dios es firme, inquebrantable y soberano. No importa cuánto el enemigo intente resistirse, cuánto las circunstancias intenten desviarte, o cuánto tu propia mente se llene de dudas. Si Dios lo ha determinado, se cumplirá. Esta seguridad en el carácter de Dios es lo que cambia nuestra perspectiva. Cuando conocemos quién es Él, cuando entendemos su fidelidad, su poder y su amor, entonces podemos descansar en sus promesas sin temor. La fe no es una ilusión, no es una expectativa sin fundamento. La fe es la certeza de que aquel que prometió es fiel para cumplir. Pero esta certeza requiere una decisión. Creer más en la palabra de Dios que en las voces del miedo y la incertidumbre. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano, cuando su esposa Sara era estéril y todo parecía imposible desde la lógica humana. Era un absurdo, pero Dios ya lo había determinado, y nada pudo impedir que Isaac naciera en el tiempo señalado. Así como Abraham, tú y yo podemos estar enfrentando una promesa que parece lejana, imposible, incluso absurda desde nuestra perspectiva. Pero si Dios lo dijo, sucederá. Ahora bien, no todas las cosas que anhelamos son promesas de Dios. Existe una diferencia clave entre nuestros deseos personales y las promesas confirmadas por Él. A veces queremos algo con tanta fuerza que asumimos que Dios también lo quiere, pero la verdadera promesa viene con su confirmación y se alinea con su voluntad. Por eso es vital aprender a discernir entre lo que queremos y lo que Dios ha decretado. No se trata de imponerle a Dios nuestros planes, sino de alinearnos con los suyos. Los obstáculos siempre intentarán nublar nuestra confianza, la espera prolongada, las pruebas inesperadas, la oposición de otros, las voces de duda. Todo esto puede hacer tambalear nuestra fe. Pero aquí es donde entran en juego las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para recordar sus promesas. La oración constante, la meditación en su palabra, el rodearnos de personas que refuercen nuestra fe y no nuestras dudas, el testimonio de aquellos que ya han visto el cumplimiento de lo que Dios les prometió. Todo esto nos ayuda a mantener la esperanza viva, aún en los momentos más difíciles. Cuando realmente creemos en las promesas de Dios, nuestra manera de vivir cambia. Ya no caminamos con miedo, sino con certeza. Ya no dudamos en obedecer porque sabemos que su plan es perfecto. Ya no nos detenemos ante los obstáculos, porque entendemos que no tienen el poder de detener lo que Dios ha determinado. La confianza en sus promesas nos transforma en personas más valientes, más persistentes, más llenas de esperanza. Hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a su pueblo a través de Isaías. Lo que yo he determinado, nadie lo podrá impedir. Aférrate a esta verdad. No dejes que el miedo te robe la certeza de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Su mano sigue extendida, su propósito sigue en pie y su fidelidad es inquebrantable. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. El desánimo es una de las armas más sutiles y efectivas que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. No llega de manera evidente.
A veces se disfraza de cansancio, de pensamientos recurrentes, de insuficiencia, de dudas que se infiltran poco a poco. Jesús lo advirtió. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El desánimo es precisamente eso. Un ladrón que entra sin que nos demos cuenta, roba nuestra paz, mata nuestra esperanza y destruye nuestra determinación. Pero ¿cómo opera realmente esta estrategia? La clave está en la mente. Todo comienza con pensamientos sutiles que parecen inofensivos. No soy lo suficientemente bueno. ¿Para qué seguir intentándolo? Dios se olvidó de mí. Estos pensamientos, si no los confrontamos, se arraigan en nuestra forma de ver la vida y nos alejan de la verdad de Dios. De repente, lo que Dios prometió nos parece inalcanzable. Lo que antes nos apasionaba se vuelve pesado y nuestra fe empieza a debilitarse. Aquí es donde entra el gran contraste entre lo que Dios ha prometido y lo que percibimos en nuestra realidad. Jesús dijo que vino a darnos vida en abundancia, pero muchas veces vivimos como si estuviéramos en escasez. Y no solo en términos materiales, sino en fe, en esperanza, en propósito. Sentimos que no tenemos lo suficiente fuerza, suficiente dirección, suficiente amor. Pero esa es la mentira del enemigo, porque en Cristo ya tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir con plenitud. El desánimo tiene señales de advertencia, pero a veces estamos tan inmersos en él que no las reconocemos. Cuando perdemos la pasión por las cosas de Dios, cuando nos sentimos constantemente abrumados, cuando evitamos orar o leer la palabra porque sentimos que no tiene sentido, son señales de que el desánimo está ganando terreno. Si no hacemos algo al respecto, nos paraliza, nos hace abandonar lo que Dios nos llamó a hacer, nos hace dudar de su fidelidad, nos hace creer que nunca veremos las promesas cumplirse. La buena noticia es que Dios nos ha dado herramientas para enfrentar el desánimo, y una de las más poderosas es la renovación de la mente. La Biblia nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que no podemos permitir que nuestros pensamientos sean moldeados por las circunstancias, sino que deben ser transformados por la verdad de Dios. Cuando los pensamientos de desánimo aparecen, debemos reemplazarlos con la palabra. Si la duda dices no vas a lograrlo, la verdad dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el miedo dice estás solo, Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero el entorno también juega un papel crucial en nuestra batalla contra el desánimo. Lo que escuchamos y con quién pasamos tiempo afecta directamente nuestra fe. Si constantemente nos rodeamos de personas que refuerzan la negatividad y la incredulidad, es difícil mantener una mentalidad de victoria. Por eso necesitamos rodearnos de personas que hablen vida, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. Otra trampa peligrosa es la comparación. Vivimos en un mundo donde estamos expuestos a los logros y avances de los demás, en todo momento. Las redes sociales, las conversaciones, incluso en la iglesia, pueden convertirse en un campo de comparación si no tenemos cuidado. Y la comparación es un veneno silencioso que nos hace sentir que no estamos avanzando, que nuestro proceso es demasiado lento, que Dios está bendiciendo a otros pero no a nosotros. Pero cada uno tiene su propio proceso en Dios. Él no se ha olvidado de ti ni te ha puesto en segundo plano. Su tiempo es perfecto, y lo que Él ha prometido para tu vida llegará en el momento exacto. El agotamiento espiritual también es un factor que nos hace vulnerables al desánimo. A veces no es que hayamos perdido la fe, sino que simplemente estamos agotados. Hemos estado luchando por tanto tiempo que nos sentimos vacíos. En esos momentos más que nunca necesitamos descansar en Dios. No se trata solo de seguir haciendo, sino de aprender a hacer. No se trata solo de pelear, sino de saber cuándo es momento de estar quietos y dejar que Dios pelee por nosotros. Una de las maneras más efectivas de combatir el desánimo es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que falta que olvidamos todo lo que Dios ya ha cumplido. Cada testimonio, cada vez que Dios abrió una puerta, cada momento en que nos sostuvo cuando pensábamos que no podíamos más, todo eso es prueba de su fidelidad. Y si Dios ha sido fiel antes, ¿por qué no lo sería ahora? Dios nunca nos diseñó para luchar solos. La comunidad de fe es un refugio contra el desánimo. No podemos subestimar el poder de caminar con personas que nos edifican, que nos levantan, cuando estamos débiles, que nos recuerdan que no estamos solos en la batalla. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es precisamente eso,
un lugar donde encontramos fuerza cuando la nuestra se agota. El enemigo intentará robar tu esperanza, pero tú decides si se la entregas o no. Cada día puedes elegir alimentar tu fe o alimentar tu desánimo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, pero debemos estar dispuestos a recibirla. No te conformes con una vida de duda, de miedo, de resignación. Dios tiene más para ti y su promesa sigue en pie. Las personas cambian, de opinión, de humor, de intenciones. Lo que hoy parece una promesa firme, mañana puede convertirse en una simple excusa. Pero Dios no es así. Números lo dice con absoluta claridad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Dios no cambia, no miente, no se retracta. Cuando Él promete algo, lo cumple. No depende de emociones pasajeras, de circunstancias o de factores externos. Su carácter es inmutable, y eso es lo que lo hace absolutamente confiable. Pero aquí es donde muchas veces luchamos. Estamos acostumbrados a la inconstancia humana. Nos han fallado, nos han traicionado, nos han prometido cosas que nunca se cumplieron. Y sin darnos cuenta proyectamos esas experiencias en Dios. Nos cuesta creer que aunque todo a nuestro alrededor cambie, Él sigue siendo el mismo, que si dijo que proveería, lo hará, que si prometió estar con nosotros, no nos dejará. Pero lo cierto es que su fidelidad no depende de nosotros, sino de su propia naturaleza. Cada una de sus promesas está alineada con su carácter. Dios no promete cosas al azar ni lanza palabras vacías. Lo que Él dice está respaldado por su propia esencia. Si Él es justo, su justicia se manifestará. Si Él es amor, su amor será constante. Si Él es todopoderoso, entonces no hay obstáculo que pueda frustrar lo que ha decretado. Cuando entendemos esto, nuestra fe deja de estar basada en lo que vemos y pasa a estar firmemente anclada en quién es Dios. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Abraham recibió una promesa imposible: ser padre en su vejez. Años pasaron y la realidad parecía contradecir la promesa. Pero Dios no había cambiado de opinión. Isaac nació en el tiempo exacto. Israel estuvo esclavo en Egipto durante siglos. Pero cuando Dios habló de liberación, ni el poder del faraón pudo evitarlo. Cada promesa cumplida es evidencia de que cuando Dios dice algo, lo lleva a cabo. Sin embargo, hay algo que nos cuesta aceptar: el tiempo de espera. Confundimos la patience, demora, con el incumplimiento. Creemos que si algo no sucede de inmediato, tal vez Dios cambió de opinión. Pero su inmutabilidad no solo se aplica a su carácter, sino también a su tiempo. Su reloj no funciona como el nuestro. Lo que para nosotros es tardanza, para Él es preparación. Lo que parece un retraso, en realidad es la manifestación de su perfecto plan. Cuando nos cuesta confiar en Dios, es porque no hemos comprendido quién es Él. Sus atributos son la garantía de sus promesas. Él es omnipotente, por lo que nada puede impedir lo que ha decretado. Él es omnisciente, por lo que conoce el mejor camino y el momento exacto. Él es fiel, por lo que nunca nos deja a mitad del camino. Cuando meditamos en estos atributos, nuestra perspectiva cambia. La ansiedad disminuye, el temor pierde fuerza y la confianza se fortalece. Pero hay algo que debemos vigilar en nuestro corazón: nuestra tendencia a ver a Dios con lentes humanos. Nos cuesta concebir a un ser que no miente, que no falla, que no olvida, porque nosotros sí lo hacemos. Porque hemos vivido tantas decepciones que pensamos que tal vez Dios también fallará en algún momento. Pero cada vez que dudamos, estamos proyectando nuestras limitaciones sobre Él. No se trata de si Dios es confiable, sino de si estamos dispuestos a confiar. Las promesas de Dios no son solo historias antiguas, son una realidad viva en la vida de aquellos que confían en Él. Cada testimonio de fidelidad divina es un recordatorio de que Él sigue actuando. Si miras atrás, verás momentos en los que Dios cumplió lo que prometió, incluso cuando parecía imposible. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría ahora? Cuando realmente creemos en la inmutabilidad de Dios, nuestra vida cambia. Dejamos de vivir con miedo al futuro. Dejamos de preocuparnos por las circunstancias, porque sabemos que su fidelidad no depende de ellas. Nuestra forma de orar cambia, porque ya no es un ruego desesperado, sino una conversación con alguien que sabemos que cumplirá lo que ha dicho. La paz reemplaza la ansiedad, la confianza toma el lugar de la incertidumbre. Dios no cambia, no te dejará, no te abandonará, no olvidará lo que prometió.
Si dijo que lo haría, lo hará. Si habló, lo ejecutará. No importa cuánto tarde, no importa cuán imposible parezca. Su fidelidad es eterna, su palabra es inquebrantable y su amor por ti sigue siendo el mismo hoy y siempre. El tiempo es uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, promesas cumplidas sin demora. Pero Dios no opera bajo nuestro calendario. Habacuc nos deja una verdad difícil de aceptar. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A primera vista parece una contradicción. Aunque tardare, no tardará. Pero esto no es un error. Es la manera en que Dios nos muestra que su tiempo es diferente al nuestro. Para nosotros la espera puede parecer eterna, pero para Él todo está ocurriendo en el momento perfecto. Dios ve la historia desde la eternidad. Nosotros vemos solo fragmentos, instantes, momentos sueltos. Es como si estuviéramos mirando una pintura a centímetros de distancia sin darnos cuenta de la obra completa. Dios, en cambio, la ve terminada. Lo que para nosotros parece una demora, para Él es la secuencia exacta para que todo encaje de acuerdo a su propósito. Por eso, cuando sentimos que las promesas están tardando, no significa que Dios ha olvidado su palabra. Significa que todavía hay piezas que deben alinearse en el tiempo correcto. En la espera, Dios trabaja en nosotros, nos fortalece, nos moldea, nos enseña a confiar. La historia de José es un claro ejemplo de esto. Dios le dio un sueño, una visión de grandeza, pero antes de que esa promesa se cumpliera, José tuvo que pasar por traición, esclavitud, prisión e injusticias. ¿Había Dios cambiado de opinión? No. Solo estaba preparando a José para la posición en la que lo pondría. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay tiempos en los que parece que nada avanza, que Dios está en silencio, pero esos tiempos son parte del proceso. Son el horno donde se refina nuestra fe. La paradoja de aunque tardare, no tardará, tiene sentido cuando entendemos que la percepción humana del tiempo no es la misma que la de Dios. Para Él, cada segundo tiene un propósito, cada espera tiene un sentido, cada demora tiene un plan. La paciencia no es solo esperar, es confiar en que lo que Dios prometió llegará exactamente cuando debe llegar. No antes, no después, en el momento perfecto. El problema es que muchas veces nos adelantamos a Dios. Queremos acelerar el proceso, forzar los tiempos, tomar atajos. Abraham y Sara hicieron esto cuando en su impaciencia intentaron cumplir la promesa de Dios por sus propios medios. El resultado fue Ismael, una complicación que trajo conflicto y división. La lección es clara. Cuando tratamos de forzar lo que Dios ha prometido, terminamos con consecuencias que podrían haberse evitado si hubiéramos esperado su tiempo. Pero, ¿cómo sabemos si estamos en un tiempo de espera divino o simplemente estamos estancados? Hay señales. Cuando sentimos que Dios nos ha dado una promesa pero aún no vemos su cumplimiento, a menudo es porque estamos en un proceso de preparación. Dios trabaja en nuestra madurez, en nuestro carácter, en nuestra dependencia de Él. La espera no es castigo, es entrenamiento. Es en esos momentos cuando debemos preguntarnos, ¿estoy aprendiendo lo que Dios quiere enseñarme? ¿Estoy desarrollando la paciencia, la fe, la humildad? Porque muchas veces la bendición que esperamos requiere una versión más madura de nosotros para poder recibirla. El tiempo de Dios no solo afecta a nuestra vida personal, sino también a quienes nos rodean. No siempre se trata solo de nosotros. A veces, Dios está alineando personas, circunstancias y eventos que tienen que estar en el lugar correcto para que su propósito se cumpla. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue ungido rey, pero tuvo que pasar años huyendo antes de sentarse en el trono. En cada caso no era solo sobre ellos, sino sobre el plan completo que Dios estaba desarrollando. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil. Hay un equilibrio entre esperar y avanzar. No se trata de cruzarse de brazos, sino de prepararse mientras esperamos. Debemos crecer, aprender, servir, desarrollar los dones que Dios nos ha dado. La espera no es pérdida de tiempo, es una inversión en el futuro. Redimir el tiempo significa usarlo sabiamente, aprovecharlo para fortalecer nuestra fe, para desarrollar nuestra relación con Dios, para prepararnos para lo que viene. Si estás esperando una promesa, no te desesperes, no te adelantes, no creas la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Su palabra es fiel, su tiempo es perfecto.
Aunque parezca que tarda, llegará. Y cuando llegue, entenderás que nunca estuvo tarde, sino que siempre estuvo en el momento exacto. Confía, porque el Dios que te dio la promesa es el mismo Dios que la cumplirá. La fe no es un sentimiento pasajero ni un simple pensamiento positivo. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos lo deja claro. La fe es una certeza, no una suposición. No se basa en probabilidades, sino en la seguridad de que Dios es fiel a su palabra. Cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario, la fe nos permite ver más allá, sosteniéndonos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Pero esta visión espiritual no se desarrolla de la noche a la mañana. La fe tiene un proceso de crecimiento. Al principio podemos tener una fe frágil, una fe que se tambalea con facilidad ante las dificultades. Sin embargo, Dios nos lleva por un proceso donde nuestra fe es probada y fortalecida. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. La fe que hoy parece pequeña, con el tiempo y la práctica, puede llegar a ser inquebrantable. No, se trata de sentir más o menos, sino de aprender a confiar en Dios con cada experiencia. Mucha gente confunde la fe con el optimismo. Pensar positivo no es lo mismo que tener fe. El optimismo se basa en emociones, en circunstancias favorables, en una mentalidad positiva que busca ver el lado bueno de todo. La fe, en cambio, va más allá. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. No se trata de negar lo que está sucediendo, sino de creer que Dios tiene la última palabra. La fe no se basa en ilusiones, sino en la verdad de Dios, en su carácter y en su fidelidad inmutable. En los tiempos de espera, cuando la respuesta parece tardar, la fe es lo que nos sostiene. Cuando las circunstancias nos presionan, cuando la lógica nos dice que es imposible, cuando el enemigo susurra dudas a nuestro corazón, la fe nos mantiene de pie. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la fe genuina se demuestra en los momentos de prueba. La perseverancia no viene de nuestra propia fuerza, sino de una fe profunda en que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Pero la fe no crece sola, necesita ser alimentada. Y una de las maneras más efectivas de fortalecerla es a través de la palabra de Dios. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que meditamos en la Escritura, cada vez que recordamos las promesas divinas, nuestra fe se fortalece cuando dejamos de alimentar nuestra fe con la palabra. Las dudas comienzan a tomar el control. Por eso necesitamos llenarnos constantemente de la verdad de Dios. No podemos subestimar el poder de la comunidad en este proceso. La fe se fortalece cuando nos rodeamos de personas que también creen. En momentos de debilidad, cuando sentimos que nuestra fe se está desmoronando, es clave tener personas que nos recuerden las promesas de Dios, que oren con nosotros, que nos animen a seguir adelante. Caminar en fe no es un proceso solitario. Necesitamos el apoyo de una comunidad que nos anime y nos levante cuando sentimos que no podemos más. Pero hay obstáculos que intentarán desafiar nuestra fe. El miedo, la duda, la impaciencia, las experiencias pasadas. Todo esto puede convertirse en barreras que nos impidan creer con firmeza. La clave está en reconocer estos obstáculos y enfrentarlos con la verdad de Dios. Si el miedo nos dice que algo malo pasará, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Si la duda nos dice que Dios no cumplirá, su palabra nos recuerda, fiel es el que prometió. Si la impaciencia nos dice que debemos hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos invita a confiar en su tiempo. Cada obstáculo tiene una respuesta en la Escritura. Por eso, cuanto más conocemos la palabra, más firmes nos mantenemos. A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de personas que caminaron en fe. Abraham esperó años para ver la promesa de un hijo cumplida, pero nunca dejó de creer. Moisés enfrentó el Mar Rojo sin saber cómo se abriría, pero dio el paso en fe. David enfrentó a Goliat sin armadura, pero con la certeza de que Dios estaba con él. Cada historia en la Biblia nos muestra que la fe no es pasiva, es activa. No es solo esperar, es actuar con la convicción de que Dios cumplirá. Y hay algo más. La gratitud es un combustible para la fe. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho en el pasado, nuestra fe para el futuro se fortalece. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho. Y si Él ha sido fiel antes, no hay razón para dudar de que lo será nuevamente. La fe no es una emoción. Es una decisión. Es elegir creer cuando todo nos dice que no tiene sentido. Es mantenerse firme cuando las respuestas no llegan.
es confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos verlo. Y cuando vivimos con esa fe, vivimos con la certeza de que aunque hoy no lo veamos, lo que Dios prometió sin duda vendrá. Los obstáculos en la vida no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino pruebas de que estamos avanzando en la dirección correcta. Romanos nos recuerda una verdad que cambia todo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice que no habrá oposición, que el camino será fácil o que nunca enfrentaremos resistencia. Pero sí nos asegura que sin importar lo que venga en contra, si Dios está con nosotros, la victoria ya está asegurada. Los obstáculos vienen en muchas formas. Algunos son externos: crisis financieras, puertas que se cierran, personas que se oponen a nuestro llamado. Otros son internos: miedo, inseguridad, dudas, heridas del pasado que nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos. Y están también los obstáculos espirituales, las resistencias invisibles que intentan frenar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ninguno de estos tiene la última palabra. Lo más importante no es el tamaño del obstáculo, sino cómo lo vemos. Cuando enfrentamos dificultades tenemos dos opciones: verlas como barreras insuperables o como oportunidades para crecer. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente. Cualquiera habría pensado que su vida estaba arruinada, pero José no permitió que sus circunstancias definieran su destino. Cada obstáculo fue un escalón hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando Dios está con nosotros, todo cambia. La ecuación es diferente. La misma situación que para otros significa derrota, para un hijo de Dios es una oportunidad para ver su poder en acción. Moisés tenía frente a él un mar imposible de cruzar y un ejército a punto de destruirlos. Pero cuando Dios está en la ecuación, el mar se abre. Gedeón enfrentó un ejército innumerable con solo 300 hombres, pero cuando Dios pelea la batalla, la victoria no depende de los números. Cada tipo de obstáculo requiere una estrategia diferente. Cuando enfrentamos barreras externas, necesitamos perseverancia. No podemos darnos por vencidos porque la puerta no se abrió en el primer intento. Hay momentos en que Dios quiere enseñarnos a insistir, a desarrollar resistencia, a no rendirnos, a la primera dificultad. Cuando el obstáculo es interno, la batalla es en la mente. Necesitamos renovar nuestros pensamientos con la palabra, reemplazar la duda con la verdad de Dios y recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas, sino por quien Dios dice que somos. Los obstáculos espirituales requieren discernimiento. No todo lo que enfrentamos es simplemente una prueba de la vida. Algunas batallas tienen un origen espiritual. Jesús dijo que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Hay ataques que buscan desanimarnos, hacernos retroceder, hacernos dudar de nuestro llamado. La oración, la adoración y la palabra son armas espirituales poderosas que Dios nos ha dado para vencer estos ataques. No estamos llamados a luchar solos. Dios nos ha dado una comunidad para apoyarnos en los momentos difíciles. Moisés necesitaba que Aarón y Hur sostuvieran sus brazos en la batalla para que el pueblo de Israel prevaleciera. Jesús mismo no caminó solo. Tuvo discípulos con quienes compartió su carga. A veces, el mayor obstáculo no es la dificultad en sí, sino el aislamiento en el que nos ponemos. Necesitamos rodearnos de personas que refuercen nuestra fe, que nos ayuden a ver las promesas de Dios cuando nosotros no podemos. A través de cada obstáculo, Dios está transformándonos. No nos deja en la misma condición en la que nos encontró. La fe que se ejercita en la dificultad se vuelve más fuerte. La confianza que se desarrolla en la adversidad es más profunda. Las personas más firmes en su relación con Dios no son las que han tenido un camino sin dificultades, sino aquellas que han visto la fidelidad de Dios en medio de ellas. A veces la clave no es quitar el problema, sino cambiar la manera en que lo vemos. Reencuadrar la situación, verla desde la perspectiva de Dios. ¿Es una crisis o una oportunidad para confiar más en Él? ¿Es un retraso o un tiempo de preparación? Jesús vio la cruz no como un obstáculo, sino como el camino a la salvación de la humanidad. Lo que parecía una derrota era en realidad la mayor victoria de la historia. No podemos esperar un camino sin obstáculos, pero sí podemos prepararnos para enfrentarlos. La oración, el estudio de la palabra, la comunidad y la adoración son herramientas que nos fortalecen antes de que la batalla llegue. No podemos controlar todo lo que enfrentaremos, pero sí podemos decidir cómo nos prepararemos para ello. No dejes que los obstáculos te definan.
No permitas que la oposición te haga olvidar quién está contigo. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No importa lo que enfrentes hoy, la victoria ya ha sido declarada. Sigue avanzando, sigue creyendo, porque lo que Dios prometió sin duda se cumplirá. La perseverancia es una cualidad que distingue a aquellos que ven cumplidas las promesas de Dios en su vida. No es solo cuestión de esfuerzo, sino de una convicción profunda de que lo que Dios ha dicho se cumplirá en el tiempo correcto. Gálatas nos deja una promesa al mismo tiempo que una condición. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que la cosecha está asegurada, pero hay una condición: no rendirse antes. De tiempo, Dios ha establecido una ley espiritual inquebrantable: la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos, cada decisión, cada oración, cada acto de obediencia es una semilla. Y toda semilla, tarde o temprano, produce fruto. El problema es que muchas veces queremos cosechar antes de tiempo. Plantamos y queremos ver resultados inmediatos, pero el crecimiento lleva su proceso. Un agricultor no planta hoy y espera recoger mañana. Hay una temporada de espera, de maduración, de desarrollo oculto, antes de que el fruto sea visible. Lo mismo ocurre con nuestra fe, con nuestro llamado, con las promesas de Dios en nuestra vida. El peligro más grande en este proceso es el desgaste. Es fácil desanimarse cuando estamos haciendo lo correcto y no vemos resultados, cuando hemos orado por años sin respuesta, cuando hemos trabajado sin reconocimiento, cuando hemos sembrado amor y hemos recibido rechazo. En esos momentos la tentación de renunciar es fuerte. El enemigo sabe que no puede impedir la cosecha, pero sí puede tratar de hacerte abandonar antes de que llegue. Muchos dejan de orar justo antes de que la respuesta venga. Muchos dejan de intentar justo antes de que la puerta se abra. Muchos renuncian justo antes de que el milagro suceda. Pero hay una diferencia entre insistencia ciega y perseverancia guiada. No se trata de seguir luchando por algo que Dios no ha aprobado, sino de saber cuándo Dios está pidiendo perseverancia y cuándo está guiando hacia otro camino. La clave está en la comunión con Él. Cuando buscamos su dirección, aprendemos a discernir si estamos en un tiempo de insistir o en un tiempo de redireccionar nuestros esfuerzos. Durante el proceso de espera, hay frutos que se están desarrollando aunque no los veamos. Dios está formando paciencia, fe, carácter, madurez. Está preparando nuestro corazón para recibir la bendición de la manera correcta. A veces pedimos algo, pero aún no estamos listos para manejarlo. Y Dios, en su amor, no nos da una cosecha que no podemos administrar. Nos moldea mientras esperamos. Nos fortalece mientras seguimos sembrando. La Biblia no deja dudas de que la cosecha es segura. Dios no ignora el esfuerzo de sus hijos. No olvida las lágrimas derramadas. No pasa por alto la fidelidad. En el momento exacto, en su tiempo perfecto, todo lo sembrado dará fruto. La cuestión es si estaremos allí para verlo, o si nos habremos rendido antes de tiempo. Para perseverar, es necesario aprender a renovar nuestras fuerzas. El desgaste espiritual es real, y si no aprendemos a alimentarnos en la presencia de Dios, terminaremos agotados. La oración, la adoración, el descanso en su presencia, el rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, todo esto es esencial para seguir adelante cuando las fuerzas parecen agotarse. También es fundamental entender que las temporadas difíciles son temporales, no permanentes. A veces atravesamos un desierto y sentimos que nunca va a terminar. Pero la verdad es que ninguna prueba es eterna. No estamos destinados a vivir en una lucha constante. Cada temporada tiene un propósito, pero también tiene un final. La clave es no tomar decisiones permanentes en momentos temporales. No te rindas en el valle, porque la cima está más adelante. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que perseveraron contra todo pronóstico. Noé construyó el arca sin ver lluvia durante años. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. Moisés enfrentó oposición tras oposición antes de ver la liberación de Israel. José pasó de la esclavitud a la prisión antes de llegar al palacio. Todos tuvieron algo en común. No se rindieron antes de tiempo. Si hubieran dejado de creer, nunca habrían visto la promesa cumplida. La perseverancia tiene una conexión directa con el propósito. Cuando tenemos claro por qué estamos luchando, es más difícil renunciar. Cuando sabemos que Dios nos ha llamado a algo, la motivación para seguir adelante es más fuerte. La falta de propósito nos hace vulnerables al desánimo, porque sin un sentido claro de dirección, cualquier obstáculo parece una razón válida para detenernos.
A lo largo del proceso es vital aprender a celebrar las pequeñas victorias. No esperes hasta la gran cosecha para agradecer. Cada paso, cada avance, cada confirmación de Dios en el camino es motivo para celebrar. La gratitud es un combustible para la perseverancia. Cuando aprendemos a ver y agradecer lo que Dios está haciendo ahora, es más fácil confiar en lo que hará después. No importa cuánto tiempo has esperado, cuánto has sembrado sin ver resultados. Dios no se olvida. Su palabra es clara. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. La pregunta no es si la cosecha vendrá, sino si estarás allí para recibirla. No te rindas. Sigue sembrando. Sigue creyendo, porque lo que Dios ha prometido, sin duda, se cumplirá. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia, la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Si este video ha sido de ayuda e inspiración, para ti no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir recibiendo nuestro contenido. Dios te bendiga ricamente. Amén.